Es muy lindo poder estar compartiendo con ustedes después de un tiempo. Y me pasa en lo personal cuando la última vez que escuché a Cari, la última vez que vi a Nico preparando el mensaje, que compartir la palabra para el que comparte es más que compartir algo de parte del Señor, es compartir lo que el Señor primero le ha dicho a uno. Y en los versículos que me han pasado por los temas que estamos viendo, el Señor estuvo hablando a mi corazón algo que me ha dicho hace mucho tiempo. Y, y, y me río porque pienso, es difícil decirlo, es muy difícil decirlo, porque generalmente en nuestra iglesia somos todos argentinos y el argentino en general es muy difícil. Lo pongo en palabras un poquito más sencillas. El argentino lo ata todo con alambre, lo resuelve todo antes de tiempo, arma un producto sin leer el manual, y generalmente vivimos nuestra vida, incluso los cristianos, sin leer el manual, sin leer la Biblia. Somos duros, somos difíciles, lo sabemos todo, no estamos en política, pero sabemos cómo manejar el país, no somos directores técnicos, pero sabemos cuáles son las mejores decisiones que tenía que tomar el director técnico de la selección para que saliéramos campeón. No somos médicos, pero estamos indignados cuando nos enteramos de una situación de mala praxis, porque para nosotros eso era re obvio. Sabemos todos, el argentino sabe todo, y es difícil. Pero primero fue difícil para mí. Generalmente esto fue algo que evité toda mi vida. Eh, un versículo que vamos a leer más adelante. Porque es difícil leerlo a Jesús así. Así que vamos a ir un poco al grano. Los que vieron el flyer, vieron que vamos a hablar sobre que la palabra de Dios es martillo y es espada y martillo. Yo voy a empezar al revés, perdón, Nacho. En Jeremías 23-29, Dios hace una pregunta, eh, como que no está preguntándolo en serio, lo está afirmando. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eh, y reflexionaba un poco en esto. Mi papá tiene muchas cosas en la casa y no sé por qué tiene una de estas piedras y la necesitaba ver. Imagínate que la palabra de Dios tiene tanto peso como para quebrar algo como esto. En nuestras familias, generalmente cuando habla alguien mayor, se tiende a escuchar mucho, a darle mucha importancia, porque habla alguien con experiencia, alguien con la experiencia de haber vivido muchos años y de que tal vez en una situación como la que se está charlando y se está debatiendo, sabe cómo es la mejor manera de solucionarlo. Bueno, generalmente vivimos evitando al Dios que tiene la experiencia de haber guiado a la humanidad por mucho tiempo. Y somos duros, somos difíciles, no sabemos reconocer algo tan sencillo como eso. El Señor ha guiado a la humanidad por muchísimo tiempo. Y justamente la palabra de Dios es como la palabra de ese anciano, de esa persona mayor en nuestra familia. Tiene peso, tiene experiencia, tiene la verdad, tiene la posta. Y cuando leía este versículo, le pedí al Señor que me diera un ejemplo, y Dios siempre me hace pensar en eso, siempre. Y esta vez me llevó al Getsemaní cuando Jesús estaba solo, orando. La palabra de Dios no solo te rompe, sino que justamente quiebra. En este momento en el que Jesús está a punto de ser capturado para que lo asesinen, Jesús está cediendo su voluntad. Muchas veces con Dios nos pasa esto. Todo lo que nosotros teníamos pensado, todo lo que nosotros creíamos que para nosotros era lo correcto, tenemos que aceptar eh, que ante Dios no es lo mejor y que se tiene que romper para dar paso a aceptar la voluntad de Dios, que es mejor para nosotros. A veces la palabra de Dios llega a nuestra vida con ese peso, para romper con la voluntad que uno tenía pensada para uno mismo. Y esto le pasó a Jesús. ¿Por qué traigo a Jesús? ¿Por qué pensamos en Jesús? Porque justamente Jesús, aparte de ser ese hijo el hijo de Dios,
es esa persona en la que uno puede mirar y afirmar que no es ese líder que te va a decir, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Justamente todo lo que Jesús decía, él lo hacía. Y cuando nos hablaba de la voluntad del Padre, de la voluntad del reino, de los valores del reino, eran justamente cosas que él hacía y cumplía. Y este es el primer ejemplo que Jesús nos da en cuanto a voluntad. Nacho, que ande te está llamando. Sí, no, por favor. Este es el primer ejemplo que Jesús nos da en cuanto a la voluntad, en cuanto al peso de la palabra de Dios. Tal vez Jesús pensaba, puedo permanecer un tiempo más, puedo guiar a mis discípulos, puedo evitarme esto, eh, pero no, decidió que eso se quiebre para aceptar la voluntad del Señor. La palabra de Dios tiene ese peso. Y no sé si han conocido el testimonio de algunos hermanos. Yo, en lo personal, eh, conozco a muchos que eran personas que totalmente negaban no solo la existencia de Dios, sino que lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios fuese cierto. Y cuando buscaron al Señor en lo personal, todos esos pensamientos se quebraron. Eso significa que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta, que rompe hasta la piedra, hasta lo más duro. Así que respecto de esto, lo único que me queda para decirte es, si tenés a alguien por quien estás orando, no dejes de orar, porque no hay nada suficientemente duro que la palabra de Dios no pueda romper. Y es difícil, pero es lo mejor. A veces, que justamente lo que uno quiere para uno se rompa. A mí me ha pasado mucho. He tratado de evitar muchos de estos versículos porque es difícil, es difícil, pero es para bien. Y la palabra de Dios es como espada. Y vamos a ir un poquito más con Jesús respecto a eso. Jesús en Lucas 9:23 dice, porque seguimos pensando en Jesús es el líder que hace lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. De esto se trata la vida que nosotros decimos que vamos a tomar a partir de ser cristianos, a partir de creer en Jesús. No tomamos el mensaje únicamente por salvación. Esa es una sola cara de la cruz. La otra parte es justamente seguir a Cristo. Jesús tomó la cruz, fue al monte y murió allí. Eso es lo que nosotros como hijos, como discípulos, como seguidores de Jesús tenemos que continuar haciendo. Tenemos que seguirlo al mismo lugar a donde fue y morir a lo que nosotros queremos para que la voluntad del Padre se haga en nuestra vida. La palabra de Dios es espada, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y de acá vamos a saltar al versículo que lo acabas de evitar siempre. Así de fina, así de certera es la palabra de Dios. Nadie te conoce tanto como Dios como para poder discernir entre lo que estás pensando y entre lo que realmente tiene de intenciones tu corazón. Nadie, solamente el Señor y su palabra, como para dividir entre tan fino. Y Mateo 10, 34, 36 son las palabras de Jesús que a mí me han partido en lo personal y hoy te quiero compartir. Porque la palabra de Dios es así, divide. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una parte de la Biblia que he evitado siempre, porque hablamos siempre del Dios de amor, que tiene un propósito para mí. Pero nunca hablamos de que para que ese propósito se cumpla, la parte que yo tengo que cumplir es juntamente la de tomar la cruz y la de seguirlo a Él, la de negarme a mí mismo, la de morir a mí. Creemos que lo que tenemos pensado para nuestra vida es lo mejor para nosotros, pero es justamente ahí en donde perdemos vida. No hay nadie que haya pensado una vida mejor para vos que Dios mismo, que fue quien te creó. Eh, Así que como hijos de Dios es lo que tenemos que buscar. Eh, la palabra de Dios es eh, como un martillo que te quebranta. Vas a tener en muchos momentos de lectura en su palabra en donde te vas a quebrar, eh, en donde vas a llorar, en donde vas a adorar a Dios junto con los salmos de David. Tenés muchos momentos en la palabra de Dios en donde su voluntad te va a llevar a una situación en la que vas a tener que ceder algo que no te gusta. Para mí es muy difícil pensar, y eso que todavía no soy padre, en amar más a Dios que a mi propio hijo. Es difícil, pero justamente a eso ha venido el Señor, a poner las cosas como son, a dividir, a quebrantar, porque ahí realmente está la vida y ahí realmente la vas a encontrar. Y quería dejarte para que te anotes Santiago 1:21, que dice, pensando en todo esto, resumiendo todo esto, entendiendo que su palabra nos quiebra, entendiendo que su palabra trae división además de guía. Santiago 1, versículos 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Jim Elliot decía una frase que yo he repetido demasiadas veces y nunca me voy a cansar de ir repitiéndola. Misionero, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Si vos entregás tu vida a Dios, lo estás adorando de verdad, porque es lo que Él está buscando. Podés pasarte domingo tras domingo, pues te prometo, tener la rutina más cristiana del mundo, leer la Biblia todos los días, completar la Biblia año tras año, pero si no pones en práctica su palabra, es lo mismo que nada. Puedes ir domingo tras domingo, puedes cantarte todas las canciones, puedes estar al pendiente de todas las alabanzas nuevas que salen de todos los grupos musicales cristianos, pero te prometo, no hay una adoración más certera que el que des tu vida a Dios. Dios no solo está buscando que busques a su Hijo para salvación, porque para eso lo envió, para que vos te puedas salvar. También está buscando que le adores y que le entregues tu vida. Así que te animo en fe a que dejes de esquivar esa lectura de la semana de la palabra, porque te quiebra, porque divide, porque te hace pensar. Eh, Hacelo, léelo, búscalo, porque es lo que te va a llevar a tener la vida que Dios está pensando. Bueno, y eso, nada más. Santiago 1:21.
Quitad de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón. Con humildad, reconociendo que Él es el que realmente tiene la sabiduría. Porque la palabra de Dios, además de ser como un martillo y como una espada, tiene el poder para salvar un alma. ¿Sí? Y gracias por compartir este tiempo con nosotros.